Buenos días, tarde o noches. Soy Hugo Naranjo Meneses de la carrera electrónica, de tecnólogo en electrónica de tercer semestre. Un saludo para los compañeros y para el profesor Oscar Donaldo, que me tocó exponer sobre el tema de puertos de comunicaciones de datos. Bueno, comencemos con la definición. En parte voy a definir dos cosas. Quiero definir los puertos de comunicación de datos y quiero definir en sí qué es comunicación de datos. Los puertos de comunicación de datos básicamente es una herramienta que permite la interacción o intercambiar datos o información entre diferentes computadoras u otros casos externos, ya sean por ejemplo periféricos o periféricos internos. Como todos sabemos, el computador, los datos que se le envían y en las cuales son procesados y almacenados se representan con dígitos binarios. Las características comúnmente de la comunicación de datos son que los puertos utilizan son el emisor, el mensaje, el medio, el receptor, el bit, el byte, la trama, paquete, los interfaces, los códigos, la paridad, la modulación, los redes de datos, los protocolos y los errores. Estas básicamente son las características que acoplan toda la comunicación de datos. Y bueno, proseguimos con los puertos de comunicación de datos. Estos son algunos ejemplos de los puertos de datos. En sí voy a dar una breve como descripción, pero no va solamente de uno, es el que está con la referencia, es el que voy a explicarlo. Para no entrar en detalles, los ejemplos de puertos de comunicación de datos pueden ser los puertos USB, que básicamente hay, por ejemplo, si ponemos un ejemplo al aire, puede ser, por ejemplo, el puerto de de las impresoras antiguas que tenían puertos D que iban conectados a puerto USB 2.0, ya sea del computador por medio de un cable a la impresora. Entonces ahí básicamente se hacía una comunicación de datos, se transferían información y eso hacía que la imagen pudiera salir procesada en la impresora. Los puertos PCI o PCI Express, y también en parte viene acoplada con el puerto AGP, es un módulo que traen las boards o las model boards, que básicamente se le puede agregar ya sea una tarjeta de audio, una tarjeta de video o una tarjeta red. En los puertos de red, que puede ser un ejemplo clave, es el puerto RJ45 y el STP, entre varios. Los puertos RAM y el puerto AGP que viene asociados con el puerto PCI Express. Y bueno, les voy a hablar sobre el puerto de red RJ-45. Básicamente es una interfaz físico comúnmente utilizada para conectar redes de computadoras con cableado estructurado. Esto significa que hay un cable que va conectado, ya sea, por ejemplo, poniendo un ejemplo al aire, del router del internet al computador, para que mediante el cable Ethernet se pueda pasar el Wi-Fi hasta la computadora. Este puerto usualmente las traen algunas boards y otras pueden que no las traiga porque como vienen con tarjetas de red inalámbrica, entonces no lo necesitan. Básicamente esta posee 8 pines, 8 pines o conexiones eléctricas que normalmente se usan como extremos de cables de parte trenzado, que son las UTPs. Definiendo cable UTP solamente usa 4 hilos. Todos conocemos el famoso cable UTP, son hilos cruzados de 2 en 2 con la gama de colores blanco, naranja, naranja, blanco, verde, verde, blanco, azul, azul, blanco, marrón, marrón. Y básicamente el RJ45 es un cable que debemos destrenzar. Poniendo ilustraciones, podemos ver las características del cable RJ45. En sí es el cable, no es el puerto, porque el puerto está en la parte de la derecha de la segunda imagen, que ese básicamente es un puerto o un puerto donde está la tarjeta de red que no inalámbrica. Entonces básicamente hay algunos computadores que no la traen, entonces se puede adquirir esa tarjeta. O hay otras tarjetas que vienen con una antena, que eso ya son tarjetas de red inalámbricas, que ya no vienen con ese puerto. Pero usualmente las boards vienen con eso. En el cable entonces pues sabemos que el cable RJ45, para hablar sobre el cable Ethernet, fue creado por Electronic Industries Alliance. Fue diseñado más o menos como la primera revisión que fue en el 91 y pues hay muchas empresas que fabrican ese tipo de cable. Sabemos que es un cable de 8 pines y es un cable Ethernet, para poner un ejemplo.
porque también si ponemos otro ejemplo, puede ser, por ejemplo, los servidores con cable estructurado, ya sea un servidor que llegue a un receptor y el receptor ya vaya a un servidor central. Ese puede ser otro caso que se utiliza este cable. Y pues ahí están los diferentes pines, que sabemos que son 8. Entonces sabemos que las explicaciones son del patillaje son 8 pines, en las cuales están con sus diferentes colores y con sus diferentes funcionalidades. Bueno, eso es, muchas gracias por la atención. Espero que les haya servido el video y supongo que eso es todo. Muchas gracias.